este último segmento. Estamos transmitiendo por Periscope, Facebook Live, estamos grabando para Punto de Corte, y en este último segmento, bueno, algunas preguntas en el marco del qué hacer, pero antes del qué hacer, Sergio, que nos hables un poco del movimiento amplio Desafío de Todos. Has hablado de manera reiterada de una convicción revolucionaria, pero además, conociendo tu trayectoria como un hombre de izquierda, nos preguntamos, ¿el movimiento amplio Desafío de Todos es un movimiento de izquierda o es un movimiento bolivariano, como también le he escuchado a Miguel Rodríguez repetir reiteradamente, distanciándose un poco de la visión de izquierda que se viene acumulando desde el proceso de definición del presidente Chávez en relación al rumbo de la construcción del proyecto político? Fíjate, lo primero que debemos decir es que luego del colapso del modelo rentista ya no es viable un país, una Venezuela, sin desarrollar las fuerzas productivas. Solamente que aquí hay una nueva situación. Ya no tenemos un Estado con dólares para desarrollar la industria, ignorando todos los otros factores que aportan al desarrollo de las fuerzas productivas. De tal manera que cualquier posibilidad de salir de esta crisis terrible que tiene Venezuela y que tiende a incrementarse, pasa por sumar todo lo susceptible de ser sumado para producir. Y eso implica a los sectores sociales en general, sindicatos, comunidades, pero también implica al sector privado. Nosotros necesitamos que el sector privado intervenga, participe, nacional e internacional, porque no tenemos la capacidad de hacerlo. Y esto es una verdad muy dura, es decir, nos entró muchísimo dinero por petróleo, pero no desarrollamos las fuerzas productivas. Por la razón que sea, otro programa haremos el análisis. Hoy hay que hacerlo, y el Estado no puede. Eso nos obliga... Inversión. Estamos totalmente de acuerdo. Es difícil no pensar a un país sin inversión, especialmente en la situación donde está el país. Pero esto implica también endeudarse. Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. No necesariamente Fondo Monetario Internacional, pero sí vamos a necesitar endeudarnos. Por ejemplo, la industria petrolera necesita recuperar una cantidad de pozos. Nosotros hemos evaluado alrededor de 900 pozos que hay que reactivar para subir 1 millón de barriles. Son alrededor de entre 16 y 18 mil millones de dólares, según los estudios que se han hecho en la propia PDVSA. ¿De dónde va a salir ese dinero? Hoy PDVSA no los tiene. PDVSA incluso tiene una deuda operativa gigantesca con las empresas mixtas que sacan el petróleo, se lo dan a PDVSA para que lo comercialice, y PDVSA no ha pagado o tiene deudas importantes en el pago de ese petróleo. Todavía debemos eso, de dónde sacamos el dinero para poder recuperar estos 900 pozos. ¿De dónde sacamos el dinero para recuperar las refinerías? Estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares. Necesitamos la inversión extranjera. Pero ahí tenemos herramientas que nos da el presidente Chávez, como por ejemplo el Fondo Chino. Y el Fondo Chino, al final nosotros tenemos petróleo ahí al ritmo que vamos para 400 o 500 años, porque estamos bajando la producción, pero en 400 años no se va a utilizar petróleo. Entonces nosotros necesitamos aumentar la producción petrolera, y hay sin duda alguna inversionistas que le va a interesar hacer inversiones en la faja. Eso es posible, eso es necesario para activar el aparato productivo. Pero lo que trato de decir es que se necesita un nuevo bloque histórico para esta situación. Y en ese nuevo bloque histórico es donde requerimos organizaciones que sumen de forma amplia. Entonces algunos dirán, bueno, pero entonces no van a construir el socialismo porque se incorporan a los capitalistas, no van a construir el socialismo. Es que el socialismo no está planteado construirse en lo inmediato. Nosotros necesitamos pasar primero una etapa de liberación nacional, una etapa donde podamos producir lo que comemos, por ejemplo. Y esa etapa de liberación nacional exige sumar todo lo que necesitemos sumar para esa... Bueno, Marx en El Capital dudaba mucho, o sea, estaba muy claro, y lo hizo dudar solamente el fenómeno de Rusia en determinado momento. Es correcto. Pero estaba muy claro para él que el desarrollo de las fuerzas productivas estaba en el modelo capitalista, y que sobre ese desarrollo de las fuerzas productivas es que se podía generar alguna contradicción que pudiese dar inicio en algún momento del mayor desarrollo del capitalismo al surgimiento del socialismo. Claro, porque Marx al final plantea que la construcción del socialismo pasa porque las empresas que ya existen simplemente pasen a manos de los trabajadores, pero parte de una premisa central, que las fuerzas productivas están desarrolladas. Aquí no tenemos desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces, cuando Lenin hace la revolución en Rusia, pues, y plantea medidas socialistas rajatabla, bueno, el 19 tiene que echarlas para atrás, porque se da cuenta que no tenía desarrollo de las fuerzas productivas, había alzamientos en el campo, había hambre, etc. Y él ahí plantea que tiene que haber una etapa previa al socialismo, que la llama transición al socialismo, en donde, él dice, necesitamos a sectores capitalistas para desarrollar la fuerza productiva, aplica la nueva política económica, llama a sectores internacionales de Europa para industrializar a la Unión Soviética, y él tiene que reconocer que
no puede dar un salto al socialismo, expropiar, si no existe el medio de producción para expropiar. Bueno, nosotros tenemos que también hacer esa reflexión profunda. Es decir, ¿cómo vamos a dar un salto hacia el socialismo si no tenemos desarrollo de fuerzas productivas? Y es ahí donde nosotros entendemos que en términos de programa mínimo de salvación nacional, o como lo querramos llamar, necesitamos hacer un nuevo bloque histórico, y por eso nosotros hablamos de un frente amplio donde entre todos los sectores. Pero además... Pero esa es la filosofía del movimiento amplio. No solamente esto, estoy hablando en términos económicos, ahora te voy a hablar también en términos políticos. Nosotros necesitamos fortalecer la democracia, recuperar la democracia, que es una de las cosas más importantes en este momento. Y eso implica que nos aceptemos, que nos reconozcamos y que sobre todo nos respetemos. Yo puedo no ser amigo tuyo o de los que están aquí presentes, pero tengo que respetarlo, tengo que aceptar que existen, que tienen opinión, que tienen derecho, y que ellos deben ejercer su derecho, así no me guste cómo lo ejercen ellos. Y eso es también parte de la filosofía del movimiento amplio, desafío de todo. En tercer lugar está el tema espiritual, que es un tema que ha incorporado con mucha fuerza Miguel, y que, fíjate, paradójicamente, muchos que venimos de la izquierda y que venimos de un ateísmo, debemos reconocer que es fundamental el tema espiritual. En primer lugar, porque cerca del 98% de la sociedad venezolana cree en alguna religión, vamos a hablar en términos espirituales. En segundo lugar, porque hay componentes centrales a esta espiritualidad como el perdón. Y él viene hablando con mucha fuerza, y nosotros también en el movimiento, de la necesidad del perdón, pero no el perdón para generar impunidad, el perdón como una acción para que uno a lo interno calme esos odios, esas rabias que son impedimentos finalmente de esas bajas pasiones para que podamos encontrarnos. El perdón es un elemento muy necesario que también reivindica el movimiento amplio, desafío de todo. Y otro componente fundamental tiene que ver con el tema ambiental. Es decir, nosotros no podemos seguir tratando a la naturaleza, a pesar de que decimos que somos revolucionarios, está en el quinto punto del plan de la patria, etcétera, como lo estamos tratando. Si todavía nuestros ríos siguen siendo un desastre, tú a donde vas al lago de Valencia seguimos contaminando, entonces no puede ser que nuestro discurso vaya en una dirección, pero lo que estamos dejando a nuestros hijos va en otra dirección. Las consecuencias además del extractivismo, por no hablar de las consecuencias que trae el arco minero, que ya además lo vive con la minería ilegal. Es correcto. Y que va a profundizarse. Ustedes, como Movimiento Amplio, Desafío de Todos, intentaron o están intentando participar en las elecciones regionales. Cuéntanos un poco cómo está eso, porque Miguel Rodríguez Torres denuncia que a través de la tarjeta PSOE se les eliminaron todos los candidatos que estaban en esa tarjeta. Sí, bueno, nosotros llegamos a un acuerdo con el Partido Socialista organizado en Venezuela y inscribimos 9 candidatos. El primero, digamos, que nos generaron un conflicto fue con el papá de Miguel, allá en Apure, quien viene a ser alcalde de la alcaldía mayor, 2 periodos con una alcaldía fronteriza, y la argumentación que dieron fue que él tenía que presentar, le faltó presentar una constancia, no tener doble nacionalidad, cosa que se presentó. Al final, bueno, estábamos además en el periodo de presentar recaudos que faltaran, cuando, bueno, lo volvemos a presentar, no, ya eliminamos la inscripción. Fue una maniobra de verdad muy fea, muy balurda, muy de baja monta, y así sacan al papá de Miguel como candidato, que repito, que ya era alcalde de 2 periodos de una alcaldía fronteriza, donde se pedía el mismo requisito. Sergio, disculpa que te interrumpa, pero una pregunta que creo clave para poder entender un poco lo que nos vas a descifrar en relación con este proceso electoral y la participación de ustedes. ¿Estamos en neototalitarismo, en totalitarismo, en dictadura? ¿Cómo definen ustedes la situación en este momento? No, nosotros no estamos ni en totalitarismo ni en dictadura. Estamos en un periodo de transición muy peligroso, en donde hay fuerzas internas del gobierno que tratan de empujar hacia allá. Pero también hay fuerzas del chavismo que están frenados o negados a esto. Lo que pasa es que, a diferencia de la oposición, el chavismo cuida mucho los debates internos. Es muy receloso de que salgan públicamente esos debates, pero hay confrontaciones internas. Y fíjate, también es importante a la pregunta que tú haces precisar lo siguiente: hay que segmentar de una forma diferente. Ya nosotros no podemos hablar de chavismo y oposición, nosotros debemos hablar de un chavismo madurista, es decir, de esa corriente que cree que hay que suprimir toda forma de participación, aunque por supuesto se le dé un matiz de constituyente, etcétera, pero que es una élite quien debe tomar las decisiones por el pueblo, porque el pueblo todavía es menor de edad. Pero también hay un chavismo no madurista que ya empieza a identificar esto con más fuerza o con menos fuerza y lo está cuestionando, no está de acuerdo. Incluso en la Asamblea Nacional Constituyente han entrado algunas personas con esta característica en colectivo. Hemos visto incluso algunos comunicados colectivos donde denuncian cómo se eligió, que son las mismas élites, son las mismas caras, etcétera. Pero también tenemos
un chavismo que pudiésemos catalogarlo de decepcionado, que ya no cree en este gobierno, pudiésemos decirle también un chavismo crítico, un chavismo democrático, que comienza a plantear otra alternativa autónoma del gobierno. Y esto es muy importante, porque lo que puede hacer ese chavismo crítico, ese chavismo democrático, digamos, en mayor o menor medida, dependiendo de la inteligencia y la táctica que desarrolle en términos políticos, es crecer. Ese chavismo no va a tender a desaparecer, va a tender a crecer. Este chavismo, por el contrario, madurista, tiende a aislarse cada vez más porque necesita tomar el poder en grupos muy pequeños, y eso los obliga a que cada vez sean más violentos, que cada vez sean más agresivos, más persecutores, y después queda en el medio entre este chavismo crítico y este chavismo madurista, este chavismo que no está, o sea, que está de acuerdo con la democracia, que está de acuerdo con la participación, etcétera, pero todavía no ha decidido romper con este chavismo madurista, que no ha decidido construir tienda aparte, que no ha decidido construir una alternativa de democracia, de reencuentro, pero eso es cuestión de tiempo, porque estamos exactamente en esa transición. ¿Cuántos candidatos les quedan? Nos quedan 4 candidatos en este momento. ¿En dónde? Nos quedan candidatos en el estado Sucre, el Rojo, que popularmente lo conocen como el Rojo. Nos queda Jackson en Cojedes, está Daisy en Falcón, y nos queda, se me va uno en este momento, por supuesto, Octavio Táriba en Carabobo. Tenemos también al candidato de Aragua, que a pesar de que nos quitaron la tarjeta, otro partido recientemente acordó apoyarnos, entonces está entrando nuevamente en la contienda, Ellerin Arias. ¿Llegarán hasta el final? Bueno, hoy salieron las noticias, este señor de Surdaconducta de Maracaibo diciendo que vienen nuevas medidas de inhabilitaciones contra candidatos opositores. Es decir, él lo anuncia, debería ser la Contraloría. Es muy grotesco, es posible que a lo mejor nos traten de inhabilitar a algún candidato por alguna cosa, se perdió. Ellerin, por ejemplo, es maestro, y entre otras cosas lo estamos apoyando porque está blindado moralmente allá en el estado de Aragua y no ha trabajado en la administración pública en los últimos años, de tal manera que la única forma de inhabilitarlo es que digan que se robó un lápiz de un niño en un salón de clases. No hay manera de inhabilitarlo. Pero ¿Y creen que este gobierno no es capaz de hacer eso? Bueno, pero si lo hace tiene un costo, y nosotros vamos a avanzar allá, vamos a avanzar hasta el final, y si lo hace, bueno, saldremos por todos los medios de comunicación y le demostraremos cada vez más a este chavismo no madurismo, más madurista, que necesitamos refundar un movimiento, un nuevo bloque histórico, tomando lo bueno, lo sano del chavismo, pero también sumando sectores opositores patriotas, sectores opositores democráticos que no están de acuerdo con la MU, porque también la MU está en crisis, porque la MU es peor que lo que está pasando en el PSUV. Pero bueno, esas bases que están allí no ven otra alternativa. Estamos frente a una crisis de dirección muy severa, y en este momento lo que necesitamos es construir una nueva dirección lo más amplia posible, lo más democrática posible, sumando todos los susceptibles de ser sumados. El movimiento amplio desafío de todo no es el único movimiento, hay muchos movimientos dentro de este chavismo crítico, dentro de este chavismo democrático, que debemos hacer un esfuerzo de reencuentro. Muchísimas gracias, Sergio, por estar con nosotros. Y bueno, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en Periscope, en Facebook Live, y quienes nos van a ver posteriormente en Punto de Corte. Un abrazo del tamaño de la patria grande, y regresamos la semana que viene con propuesta crítica con nombre cambiado.